El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Acercando Esquinas. Hoy vamos a vamos a seguir la conversación sobre la planeación y el ordenamiento territorial en Medellín y luego vamos a seguirnos adentrando un poco más en cómo esa planeación se va conectando con todo el Valle de Aburrá y con los distintos proyectos que tenemos en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que hay 3 municipios en el Valle de Aburrá que están en proceso de revisión y actualización del POT y vamos a ir comprendiendo un poco más qué significa ese POT. Mi nombre es Elizabeth Aristizábal, hago parte del equipo de la Corporación Región y les estoy acompañando cada 15 días en este programa en donde estamos hablando de la ciudad. Cómo se planea Medellín, cuáles son los problemas y los desafíos que esa planeación de Medellín nos implica. Y hoy tenemos otras personas invitadas con las que vamos a conversar de un tema muy importante, la ruralidad. A veces no nos imaginamos que Medellín es ese distrito de ciencia, tecnología e innovación, es tan rural. Entonces vamos primero a presentarnos, a conocernos un poquito, a ver quiénes son las personas que están acá. Le voy a dar la palabra a Mónica, ella nos va a contar, a Marcela, discúlpame Marcela, ella nos va a contar de qué organización viene, quién es y cómo ha venido trabajando y conectándose un poco como con este tema de la ruralidad y de la planeación del territorio. Y luego vamos a escuchar a Cristina y a Felipe. Entonces les doy la bienvenida y presentémonos para que la audiencia conozca con quiénes estamos hoy. Elizabeth, muchas gracias por la invitación. Soy Marcela Bermúdez. Hago parte del programa de Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. Hace ya casi unos 8 años que vengo acompañando diferentes procesos participativos, organizativos, especialmente con comunidades campesinas de Medellín, Valle de Aburrá. Ese es pues como el trabajo de fortalecimiento de las organizaciones y procura la defensa del territorio rural y campesino a través de la defensa de los derechos campesinos, entre muchas otras cosas que hacemos desde la corporación. Perfecto. Cris. Buenas tardes, mi nombre es Cristina María Gallego, soy habitante nativa que nací en el corregimiento de Santa Elena. Dinamizo la mesa ambiental de este corregimiento y pues vengo hoy en representación de la red intercorregimental de mesas ambientales del distrito. Además, pues participo activamente y como mesa y como red dentro de la red de mesas ambientales del distrito de Medellín, que es la red MAM, y ahora hacemos parte de la dirección colegiada de esta red. Además, recientemente se hizo la elección de los nuevos delegados de la Red Departamental de Mesas Ambientales y ahí también entonces hago representación de la subregión Valle de Aburrá, zona centro, que es Medellín. Gracias, Cris, bienvenida. Felipe. Bueno, muy buenas tardes, soy Felipe, estudiante de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia y también hago parte de la Mesa Ambiental Santa Elena y entonces estoy acá apoyándolos pues con temas de urbanismo y con lo que uno va aprendiendo por ahí. Ok, bienvenidos, muchas gracias por estar en esta conversa y les quiero proponer, pues yo la verdad usualmente voy dirigiendo las preguntas como alguna de las personas, pero esta primera pregunta, pues después de escucharles esa presentación no sé a quién lanzársela, porque yo creo que todos, cada uno desde su experiencia me podría decir ¿qué es esa Medellín rural? O sea, ¿qué es? Hace poquito leía una nota que sacaron sobre un trabajo que hizo Penca para la actualización del POT pasado y efectivamente hablaba sobre los retos pues que significaba un territorio en donde más del 60% era rural. Y nosotros, como les decía al inicio, no nos imaginamos que Medellín sea rural. O
O sea, nos imaginamos que es una ciudad de mucha tecnología, bueno, y como más urbana. Entonces, yo no sé si tú te quieres lanzar, Marcela, y nos cuentas qué es esa Medellín rural, cuál es esa Medellín rural, dónde está y qué significa que Medellín tenga tanto porcentaje rural. Es algo más de un 70%, ¿cierto? Okay. El territorio rural de Medellín. Lo hemos pronunciado en diferentes espacios y esa Medellín rural pareciera esa Medellín que nadie quiere ver, ¿cierto? Por eso nadie la conoce, nadie sabe que hay 53 veredas. Pocas personas saben que, por ejemplo, cuando están transitando hacia el occidente de Antioquia, están atravesando por veredas de Medellín que hacen parte del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, o pocas personas saben que cuando van a ir a pasear a Santa Elena están en la ruralidad y en veredas, y no saben en qué veredas de Santa Elena y de Medellín están paradas, ¿cierto? Entonces, digamos que la ruralidad se expresa de diferentes formas, ¿cierto? Por un lado, con una institucionalidad ausente, que se refleja en ausencia de derechos, de visibilidad, de mostrar eso que hay ahí, ¿cierto? Esas expresiones que se encuentran, porque en la corporación le hemos problematizado, bueno, la ruralidad, pero también dentro de la ruralidad, que es un énfasis con el cual trabajamos, y es la economía, la producción y la vida campesina que se encuentra en Medellín, ¿cierto? Entonces, vemos la ruralidad como digamos un territorio y unas territorialidades donde se concentran diversos actores y algunos de un interés específico para nosotros y para las comunidades con las que trabajamos, que tienen que ver con la economía y la vida campesina, ¿cierto? Entonces son organizaciones, son expresiones campesinas, son formas organizativas, formas de habitar el territorio que se diferencian de las formas urbanas y que han sido invisibilizadas históricamente, no solo en Medellín, sino que es algo sistemático que sucede en el país, en la ruralidad del país. Yo no sé si me puedas ampliar como qué producimos como Medellín rural, porque entonces pues además no es solo el espacio, ¿cierto? No es solo pasar y entonces ver, exacto, lo geográfico, las montañas, pero cuando hablamos o cuando yo les escucho y decir, bueno, Medellín es rural, entonces eso que tú dices, pues como de los campesinos, la producción rural, ¿qué producimos nosotros en el campo de Medellín? Sí, pues en el campo se producen múltiples relaciones, ¿cierto? Que es algo que también queremos destacar, que el campo en Medellín no solo es una despensa de alimentos, ¿cierto? Okay. Lo sabemos, en Medellín, en los corregimientos, en las altas laderas, en las medianas laderas, se produce agua, aire y alimentos, ¿cierto? Tremendo. Cristina nos sabrá comentar de Santa Elena específicamente, ¿cierto? Cuáles son los potenciales que no solo son flores, igual en San Cristóbal, en Medellín se produce café, en San Sebastián de Palmitas hay un potencial muy fuerte de café, en San Cristóbal hay un potencial muy fuerte hortícola, ¿cierto? De hortalizas, y entre mucha producción, ¿cierto? Que con la cual Medellín no cuenta, ¿cierto? No reconocemos el aporte en términos productivos que hacen los corregimientos a la ciudad y a la región, ¿cierto? Porque de los corregimientos no solo salen alimentos para Medellín, lastimosamente no somos una despensa acá, sino que también salen para los municipios y sitios de cercanías. Pero entonces en Medellín se produce de todo, se producen frutas, se producen hortalizas, se produce café y diversidad de cultivos, se conserva el aire, se produce bosque, se produce agua, entonces creemos que eso es un aporte muy significativo, pero más allá de eso también se producen relaciones especiales y formas de habitar esos territorios que marcan una diferencia muy fuerte con otras dinámicas, con respecto a otras dinámicas que son más bien urbanas. Ok, gracias Marcela. Pues claro, si no somos capaces de reconocer lo que producimos, pues me imagino que también es muy complejo para las personas que viven allí, pues porque además no tienen condiciones para sacar sus producciones para Medellín. Y ahí quiero, Cris, ya que tú dijiste que eras nativa de ese territorio, ese término me llama mucho la atención y ahorita voy a volver a él, pero aprovechando que eres nativa de ese territorio, nosotros en el programa pasado, en donde hablamos un poquito sobre el modelo de ciudad, conversábamos que uno de los enfoques que ha tenido este modelo de ciudad es la urbanización en bordes, ¿cierto? Entonces yo te quiero preguntar, pues como la construcción como en laderas y eso va acercándose mucho como a los territorios rurales.
Y yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido, pues si de pronto tú lo logras identificar, de qué manera ha afectado esa construcción en los bordes a la ruralidad de Medellín? Pues en términos como de densificación o de ocupación, ustedes que han sido de ese territorio, ¿cómo han sentido esos cambios? Bueno, es que ahí tendríamos que hablar, digamos que en general, ¿cierto? Porque sabemos que cuando entonces hablamos de estas áreas que son las periferias, ¿cierto? Que hablamos entonces de donde se está acercando la ciudad y la construcción sin regulación a las reservas. Eso nos preocupa muchísimo porque entonces sabemos que hay un detrimento de los recursos, de la biodiversidad, de los bosques, de las fuentes hídricas, y también que casi siempre es apropiada por actores, digamos, que pueden ser armados, ilegales, ¿cierto? O otro tipo de poblaciones que se asientan, pues digamos que en estos sectores que no cumplen las condiciones incluso pues para poder construir una casa, porque no solamente hablarlo desde el señalamiento de quién lo hace, sino que tampoco cumplen las condiciones para brindar una casa y un hábitat. Normalmente va a ser a una familia. Entonces ahí vemos pues también como una complejidad desde lo social que también nos ocupa. No solamente en que estamos defendiendo la montaña, sino que quienes habitamos esta tierra pues también buscamos condiciones mínimas y dignas para poder encontrar ese entorno donde uno va a desarrollarse pues con esa familia. Y me regreso entonces también al interior de Santa Elena, donde hay una construcción desbordada. Porque se ha vuelto, conocemos en la historia, o sea, que ha habido una venta también irregular de la tierra, sin nada de planeación, como pasa en muchos territorios rurales, en donde no hay un orden de esa planeación, no pensamos previamente dónde va a ir el acueducto, a qué distancia va a ir de la quebrada, también entendiendo los recursos que tiene el campesinado. No, esas normas no están ni se dieron en la escuela, que debió también haber pasado por ahí para tomar unas decisiones también de familias. Y lo otro es el tema pues en Santa Elena, que de pronto algunos corregimientos lo vivirán. Santa Elena lo vive mucho en la apertura, yo digo también poco o cero planificada de la vocación turística, donde no se logró coordinar qué iba a pasar cuando esto se generara un flujo tan amplio, y post pandemia nos convertimos también en un atractivo muy alto para habitar Santa Elena. Entonces ahí vemos una gentrificación grande. Entonces ya sabemos que hay lugares donde no hay dueños, es una tierra de nadie a veces, no hay un doliente, hay un desplazamiento, y justo ahorita también lo hablábamos porque igual hace parte del discurso, del relato permanente, como que, bueno, aquí hay un desplazamiento sistemático. Cuando llega alguien con una capacidad adquisitiva mucho más alta y compró en 30 años antes, incluso todavía ahora se compra porque el campesino o la campesina no alcanza a cubrir con los gastos que conlleva esa tierra, porque entonces sabemos también que ahora vemos propiedades de un alto costo, ¿cierto? Porque tienen, ahorita lo nombramos, es que los citadinos, o sea, ocupan las tierras, la ruralidad con sus dinámicas de ciudad. Entonces ahí también lo que nombrabas ahorita, o sea, cuáles son las dinámicas y cuál es la ruralidad y cómo conservo y me integro a esa identidad rural. No, yo vengo y yo tengo mis dinámicas y mis materiales son de esta forma, y ya lo dirá ahorita Felipe, que también quiero escuchar cómo lo ve él, pero ya desde su conocimiento más académico del urbanismo y de la arquitectura. Pero eso nos lleva a una infinidad de problemáticas, porque sabemos que entonces los impuestos se han incrementado muchísimo. Claro. Entonces, por eso ahí empezamos a ver ese desplazamiento. Y para cerrar ahí mi intervención con el tema de la gentrificación, la apertura del turismo ha llevado a que sea más atractivo
el hecho de alquilar una casa que sembrar un cultivo, y obviamente eso está ligado a que la vida campesina productiva desde el agro tampoco ha sido rentable porque no hay un sistema que haga justicia a ese trabajo de sembrar la tierra. Gracias, Cris. Felipe, pues ya le tiraron la pelota. Cuéntanos, además, chévere, porque tú nos contabas ahorita que vienes apenas recién hace poco ingresando a estos movimientos y a estas conversaciones, y pues me parece también muy interesante que nos puedas contar precisamente eso, cuál es desde tu mirada, cómo ha afectado esa urbanización, pues como de los bordes en el territorio rural, y pues también como estas afectaciones que nos estaba mencionando Cristina. Pues hay varios temas. El principal es el cambio en los modos de vida. Digamos que el campesino viene con unos modos de vida ya establecidos precisamente por el entorno, y entonces cuando un citadino, no de forma despectiva lo nombro, sino una persona de la ciudad llega, empieza a cambiar, digamos, esas dinámicas rurales. Por ejemplo, existen lo que son los caminos de servidumbre, caminos que pueden llevar perfectamente 100 años recorriéndose por varias familias y en comunidad, algo que de hecho se podría considerar como patrimonio territorial, porque entonces ya, digamos, eso conforma el tejido social de una comunidad. Pero entonces si llega una persona con alto poder adquisitivo, compra su lote, su predio, y justamente el camino tuvo la mala fortuna de pasar por ese predio, pues lo cierra. Entonces empieza, digamos, como a herir esas dinámicas existentes. Respecto a la urbanización en ladera, precisamente, digamos que el distrito y desde el POT está haciendo un ejercicio de que se ha concientizado de que son zonas a las que se les tiene que hacer intervención estratégica. De hecho, hay unas zonas llamadas pues las AIE, áreas de intervención estratégica, y se empiezan a hablar, por ejemplo, de macroproyectos, como por ejemplo el borde nororiental, centrooriental, etcétera, donde entonces se dan cuenta que hay que empezar a tomar estos bordes como espacio público y como zonas, digamos, de conservación, porque hay que mitigar entonces el proceso de transición entre la ruralidad y la zona urbana. Ese ejercicio, digamos, aunque se ha tratado de hacer y existen, porque hay proyectos de hecho, y podemos hablar de urbanismo social, hay proyectos, por ejemplo, muy buenos, por mencionar uno, en Sol de Oriente. De hecho, la Universidad Nacional de Colombia participó en esto, donde se realizaron unas huertas urbanas, la misma comunidad las realizó, precisamente tratando de asegurar esa, digamos, a fortalecer esa seguridad alimentaria, pero también tratando de detener esa expansión urbana desde los bordes hacia Santa Elena. Entonces, sí, existe un ejercicio, digamos, para controlar esa urbanización, pero hay que fortalecerlo aún más, entendiendo, digamos, también que no solo se trata, digamos, como de prohibir o de tener políticas estrictas, sino que también hay que entender a las personas que ya están acá, porque entonces que uno no puede retirar a las personas que, digamos, ya tienen tenencia de la tierra, digamos, si no es un lote público y son personas que ya se han congregado, digamos, como una especie de comunidad, pues ¿qué va a pasar con ellas? No se pueden retirar, pues a menos de que sean, digamos, lotes que estén en zonas de alto riesgo no mitigable. Ajá. Hay que entender entonces también que, digamos, por ejemplo, en las comunidades de ladera que existen y también, digamos, se les tiene que otorgar como una posición política, se tienen que entender como sujetos políticos, y probablemente ellos tienen apropiación del territorio. Para ellos ya se arriesgaron de ese territorio. ¿Cómo construir entonces esa transición entre el urbano, que vendría, digamos, a hacer esas laderas, o suburbano, y la ruralidad, que es Santa Elena? Porque entonces, digamos, no se puede desplazar a toda esa comunidad, sino que tiene que, digamos, ser como una especie de relación simbiótica. Claro, además, un poco como lo que mencionas, es que de alguna manera se rompen esas relaciones comunitarias. Lo primero que nos decía Marcela ahorita es, se construyen lo rural relaciones, y entonces, pues si eso se rompe, entonces otra vez cómo reconstruir esas relaciones, además porque hay una particularidad, o digo yo, pues desde el desconocimiento general, y es que, digamos, habitar lo rural es también como estar en lo rural de manera permanente, mientras que las personas que nos hemos habituado y que hemos vivido, nacido, crecido en la ciudad, transitamos. Yo vivo en Bello, trabajo en Medellín, entonces digamos que en general, aunque muchas personas
han desarrollado cierto arraigo como por sus barrios y sus territorios, sí es distinta a la manera como se construyen relaciones. Entonces ahí ya nos estás planteando un reto como para el bloque de retos. Les voy a invitar a hacer una pequeña pausa y vamos a volver a seguir continuando, a seguir conversando sobre cuáles son entonces como los problemas, aparte de los que ustedes ya han mencionado, y las relaciones sobre el POT y la ruralidad. Ya volvemos. Escuchas. Participa en La Esquina Radio. Esta es La Esquina Radio, 101.4 FM. Vamos a volver. Bueno, regresamos entonces al programa Acercando Esquinas. Hoy estamos hablando sobre el POT y la ruralidad. Y les recuerdo a las personas que de pronto nos están escuchando por el 101.4 de la FM que también se pueden conectar a la transmisión y ver en vivo a través del canal de la Corporación Región, o pueden volver a la grabación y ahí van a encontrar las distintas conversaciones que vamos a tener durante todo el año. Yo tengo una pregunta antes de que pasemos a otro bloque, y es que uno de los problemas que ustedes no han mencionado sobre esta relación del POT y la ruralidad tiene que ver con los problemas de movilidad, y yo creo que hay un territorio en el que eso, por lo menos para mí, es muy claro, y es San Cristóbal y San Antonio de Prado. Entonces, también pues me gustaría como escucharles, abordar pues como este tema en frente al asunto que nos planteaba Cristina, no se está planeando ese crecimiento, y entonces cómo se generan estos problemas de movilidad en los territorios, y por supuesto también un poquito, me gustaría profundizar un poquito más ese tema de la especulación del suelo, porque también entonces empieza a afectar qué es eso de especular con el suelo. Y bueno, entonces la gente dirá, pues sí, claro, se aprovechan y venden más caro, pero eso cómo afecta a las personas que ya habitaban en ese territorio. ¿Quién se quiere lanzar con alguno de esos problemas? Dale, Felipe. Bueno, respecto a la especulación del suelo, digamos, eso ya se ha hecho hace bastante tiempo. Por ejemplo, la propia rectificación del río, que puede ser hasta patrocinada por Coroliano Amador, sabemos ese gran empresario pues de Medellín del siglo pasado. Por ejemplo, la rectificación del río se hizo en pro pues de tener estos ejes que son paralelos para construcciones. En este momento, digamos, un eje estratégico donde la ciudad está planeando densificarse, y más que por el río, por el propio metro, como ese sistema masivo pues de transporte público. Y digamos, el problema que genera este tipo de especulaciones es que sabemos todos pues que la tenencia del suelo genera un impuesto predial, se paga impuesto predial. A los lotes se les puede, digamos, hacer un avalúo catastral, que lo hace catastro, pero también se le puede hacer un avalúo comercial. Digamos, en términos de gentrificación, ¿qué ocurre cuando entonces está un campesino con su casa de una planta que tiene su cultivo? Eso en los corregimientos es lo común, y llega entonces, digamos, una persona del exterior y entonces pone su, digamos, no sé, hotel, pone unos glampings. Eso empieza, digamos, a aumentar el valor del suelo, por decirlo así, porque entonces trae nuevos servicios, pero también entonces, digamos, trae un nuevo uso y empieza a traer a personas con mayor poder adquisitivo. Claro, como digamos, estos avalúos empiezan a tomar en cuenta los nuevos servicios que están llegando, y entonces digamos que qué pasa con el campesino que no tiene la culpa de que su vecino llegó y le instaló un glamping donde llega gente que cree que es el poblado, y empieza, digamos, a cambiar las dinámicas. Entonces las tiendas empiezan a vender más caro porque entonces ya hay nuevos consumidores, y bueno, ese es el problema cuando uno especula con la tierra, Okay.
que empiezan a cambiar como esos sistemas preexistentes. Ahí yo quisiera sumar Dale, algo, claro. y es también la realidad que vivimos con la especulación del arriendo, Ok. porque está también generando un desplazamiento de las gentes que hacemos parte de esa cotidianidad. Entonces ya con esta proyección a que en Santa Elena hay otros públicos y tienen otras capacidades, empiezan a subir esos valores de manera en que las personas del cotidiano ya no le alcanzan para pagar un arriendo que antes estaba aproximadamente en 700 o en 800 y ahora está por encima de 1.500.000 y ya es un espacio muy reducido. Entonces uno dice, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Dónde estamos viendo la economía de los que estamos en esa vivencia campesina? Entonces nos genera repito, es un desplazamiento sistemático que no se está, aquí no estamos nombrando, y en todos los espacios en los que participamos, pues la idea no es tirarnos el agua sucia, pero es hablar de una realidad que está pasando, hasta dónde nos vamos a regular y quiénes nos vamos a encargar de eso, porque eso queda, digamos que a la deriva y al libre albedrío de quien es el dueño de la casa, ¿cierto? El que tiene el transporte, o sea, porque es que son un montón de elementos que uno dice, ay Dios, entonces, yo cómo me voy a transportar también, porque entonces, o sea, es una especulación de todo, que lo vivo en Santa Elena. Entonces uno dice, si tú me cobras caro hoy, mañana yo ya no voy a poder usar tu servicio, porque no me va a alcanzar, porque yo no tengo esa capacidad económica para suplirme, y máxime cuando al interior y en esa cotidianidad rural realizamos actividades que no son de la ciudad, que nosotros no estamos en una oficina todo el día, ¿cierto? En una producción alta por una producción, digamos que profesional, académica, ¿cierto? Sino que son labores del campo, oficios varios, ¿cierto? Unas actividades muy simples que socialmente tienen digamos, un valor muy limitado, ¿cierto? Ok. Mientras que ahí ya está como el paralelo, pero entonces esa especulación se da a todo nivel y eso nos está afectando mucho porque ya no nos alcanza para menos cosas. Ok, Marcela, ¿tú quieres agregar algo? Pues bueno, en cuanto a estas problemáticas, especialmente en cuanto a movilidad, diríamos que se trata de asuntos que reflejan los problemas estructurales que hay en la planificación de la ruralidad para la ciudad. Entonces, en Medellín tenemos propuestas de planificación, por lo general para el urbano. Lo rural no se ordena, no se piensa, no se planifica, y si acaso se hace, como sucedió con algunos avances en el plan de ordenamiento territorial, que tenemos 2014, se sigue concibiendo la ruralidad como un mero espacio biofísico, ¿cierto? Y si se reconocen algunas actividades, no sé, agropecuarias o muy específicas que se desarrollan ahí, se desconocen muchos otros componentes que tienen que ver con el acceso a servicios, ¿cierto? Entonces, la ciudad no reconoce que los corregimientos necesitan buenas vías de acceso, no solo para el acceso, para el transporte de diario, para trabajar, para estudiar, sino, por ejemplo, transporte para la comercialización. Las vías de los corregimientos en este momento están en estados precarios, pero también requieren acceso a la salud, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo está la población de los corregimientos y de las veredas más lejanas para atención en salud? Ni se diga atención a las mujeres, por ejemplo, en casos de violencias contra las mujeres, para que atiendan a una mujer de una vereda más lejana. Hay muchas dificultades para que el Estado asuma la planificación y el ordenamiento de la ruralidad. En Medellín hay una empresa de desarrollo urbano. ¿Dónde está la empresa de desarrollo rural, por ejemplo? Eso no existe, ¿cierto? Tenemos también una normativa que tampoco se acoge. Hay figuras que se empezaron a implementar en Medellín en 2018-2019 y ahí quedaron, que fue las unidades de planificación rural, que en Santa Elena se tuvo una experiencia, en San Cristóbal se formuló una unidad de planificación rural en la vereda del Llano, pero ahí quedaron, ¿cierto? Entonces no se ha trascendido. A propósito de esto que estás mencionando, estas experiencias, hay una de manera particular que es el Distrito Rural Campesino. Hablemos de qué es el Distrito Rural Campesino, eso cómo surge, hasta donde entiendo logra incorporarse al POT que tenemos en este momento en la actualidad. Entonces, primero cuéntenme eso qué es, para que también pues las personas que nos escuchan comprendan qué es el Distrito Rural Campesino, cómo se llega,
y hablemos de cómo le ha ido también, pues como con esa incorporación en el POT. Elisa, ¿Quieres? sí, yo quiero cederle la palabra que la haga Marcela, que tiene también ahí un contexto y ahí lo sumaré, pero yo no quisiera cerrar el tema de la movilidad sin nombrar algo. Dale. Que recientemente estamos movilizando desde la Mesa Ambiental Santa Elena y Guarne, que es el tema de la movilidad, pero de la fauna silvestre. Entonces también ahí tampoco está dentro de esa planeación. Tenemos una situación de alto atropellamiento por animales en las vías principales y unas vías alternas que ya se convirtieron en principales, porque usted entra por el Plan y eso es una avenida, y usted entra por el Placer y también es una avenida. ¿Sí? Y en este caso, entonces hay una situación también que nos lleva a decir, listo, entonces, ¿dónde están los pasos de fauna silvestre para hacer esa simbiosis de lo que hablabas ahorita, de eso, de tantos vehículos y que aquí tenemos todavía animales viviendo entre las montañas? Entonces, también para dejarlo ahí como precedente, estamos haciendo una petición a toda la gobernación, a todas las autoridades ambientales, porque requerimos que los programas y sus funciones se vean y que eso beneficie pues a una comunidad, porque también nos afecta, pues a un vehículo también pues le puede pasar un atropellamiento, claro, y una situación compleja por un animalito que está pasando. Ahí cierro, gracias. Sigamos con el Distrito Rural Campesino, ya. Bueno, yo creo que el Distrito Rural Campesino finalmente recoge mucho de lo que hemos venido exponiendo acá sobre ese abandono y esa ausencia estatal en la ruralidad de Medellín y específicamente en las zonas, digamos, más productivas. ¿Qué es el Distrito Rural Campesino? Pues hay una definición que ya quedó en el Plan de Ordenamiento Territorial 2014, el plan que tenemos actualmente, que fue un logro de la movilización campesina en Medellín, que no es nueva. Sabemos pues que la vulneración de derechos campesinos en Medellín, en Antioquia, en Colombia es algo histórico y sistemático, y que en Medellín alrededor de 2010, 2011, 2012 hubo una movilización muy interesante de las organizaciones campesinas, del movimiento campesino de Medellín, redes de mujeres, asociaciones campesinas, redes de jóvenes, acueductos comunitarios, en fin, todas las diferentes organizaciones y actores del territorio rural campesino se expresaron frente a esas ausencias, frente a esa vulneración de derechos, exigiendo algo que protegiera a las comunidades campesinas de Medellín, que se expresara en derechos campesinos, en derecho a la tierra, en derecho al territorio, en derecho a la producción, a la comercialización y a todo lo que tiene que ver con unas condiciones de vida digna. Es decir, que trasciende esa visión del campesino o la campesina como un productor, como un trabajador agrario, sino que se reconozca que tiene unos derechos. Toda esa movilización dio pie a que en 2014 entonces quedara contemplado dentro de ese plan de ordenamiento territorial de Medellín el Distrito Rural Campesino, que tiene, digamos, un salto cualitativo importante en que lo define más que un área geográfica destinada a la protección de la producción agraria y pecuaria, sino que reconoce que en esos territorios hay unas relaciones sociales, culturales, políticas, que precisamente hacen parte de esas relaciones de poder que hemos venido denunciando y donde la población campesina, por lo general, se ha quedado atrás en la toma de decisiones. Entonces, lo que hace el Distrito Rural Campesino también es pedirle al Estado participación, ¿cierto?, de la organización campesina, de los habitantes, las habitantes de los territorios campesinos, tener más incidencia en el ordenamiento y en la gestión de sus territorios. Eso es básicamente, ahí resumidamente, el Distrito Rural Campesino. Bueno, pero entonces ya a ustedes sí les toca contarnos eso, el avance, digamos, pues que nos está relatando acá Marcela, de avanzar conceptualmente, a pasar de pensar el espacio meramente geográfico a tener como una conceptualización más amplia en el plan de ordenamiento territorial. ¿Eso en qué quedó? ¿Eso cómo, digamos, logró cumplirse durante todos estos años o no con estos aspectos que nos cuenta Marcela con relación a los derechos de los campesinos, de la comercialización, etcétera? ¿Cambió algo? ¿Se transformó un poco algo o no? Bueno, yo voy a dar mi
Mi humilde opinión. Mi testimonio. Dale. Sí, digamos que, bueno, yo vengo de una familia campesina que también pues ha sido cultivadora, pero ya tiene otras dinámicas de familia. Y viví 10 años en Itagüí y en el occidente de la ciudad. Yo regresé a Santa Elena hace 15 años y apenas me di cuenta que tenía que ponerme la camiseta. Y bueno, desde que me puse la camiseta, pues ando en este trabajo muy, muy comprometido de comprender pues cuál es nuestro deber como ciudadano, como sujeto político, e incluso reconciliarme con mi campesina, ¿cierto? Que aunque para este sistema económico no soy la campesina que produce, entonces por ende no tengo derecho a un montón de programas que me corresponderían también. Pero bueno, estos días, como los nombrábamos en el comité de la Asamblea Campesina, pues sembradora de ideas también. Y pues que estoy ahí con el trabajo de hacer esa defensa de esos derechos que no muchos conocemos, que no muchos sabemos dónde y que damos un paso atrás para que otros lo hagan, pues bueno, ahí estamos pues al frente. Yo siento que hay muchos vacíos, ¿cierto? Que aunque hay programas, está el PAN, está el Consejo Distrital de Desarrollo Rural, en este caso, y otros programas para acompañar, para estimular, digamos que el trabajo de la ruralidad, que es la producción en sí, hablemoslo ya en términos institucionales, se desdibuja toda esta apuesta y todos esos recursos en temas burocráticos, y yo lo voy a decir, el Consejo Distrital de Desarrollo Rural, la plata está embolatada, ¿cierto? La participación es mínima, hay unas luchas permanentes y ahí sabemos compañeros que están en el comité de la asamblea donde dicen pues nos toca lucharla, pelearla, que se amplíe la diversidad de voces. Esto es una construcción colectiva, pero aún así, en la ejecución, paso tortuga. Y otros programas conllevan también, y volvemos a la burocracia, a que tú tienes que cumplir unos requisitos para ser parte de esos programas, y ya nos hemos enterado la semana pasada que han sacado a muchos campesinos que estaban dentro de un sistema que se llama Rueda. ¿Qué es lo que significa? Registro único de usuarios de asistencia técnica. De asistencia técnica, ¿cierto? Entonces tú tienes que tener esa etiqueta para poder ser beneficiaria y que te validen como una campesina. Y ahí podemos acercarnos a un 50% de que hayan sacado eso. Entonces, digamos, ¿dónde están quedando nuestros campesinos? ¿En qué condiciones? ¿Y qué entonces están haciendo ahora? Porque si no tienen para sostener ese cultivo que hacían. Además, reconozcamos la situación también del campesinado que es adulto, que a mí también cuando me llevan con programas y me dicen, ay, Cris, hay esta propuesta, y yo, sí, muy genial, está muy bacán, pero está dando continuidad a algo que ya tenemos que transformar, donde el campesinado está adulto y cansado, y el relevo generacional no lo vemos a la puerta. ¿Por qué? Porque es que ya está distraído con un montón de cosas y que convocan pues a una vida, digamos, a unos ingresos fáciles, ¿cierto? Entonces decir, yo a irme a matar al cultivo para que luego me salgan con que le van a poner el valor a mi trabajo, pero a muy poco precio, nunca va a ser rentable. Entonces, y ahí para terminar mi intervención, la desarticulación, que la nombramos ahorita, es una realidad, la desarticulación institucional, programas dirigidos a unas mismas poblaciones que son de siembra, que son de huertas, pero desde diferentes secretarías, que uno dice, ¿y esto por qué está separado? ¿Por qué no conversa? Porque otra vez volvemos a empezar en lo mismo, que sabemos que es una consecuencia de unas formas administrativas de asignar cargos públicos por favores políticos, porque también es, pues, no lo desconocemos,
no lo vamos a rechazar, pues es una realidad, pero sí la invitación es cómo vamos a lograr que como organizaciones sociales estemos firmes en entender cómo funciona nuestro territorio y apropiarnos de esos profesionales que están ahí y encauzarlos, porque yo no veo otro camino. Es como, pues, te pagan, tienes una nómina, entonces tienes la motivación suficiente para hacer tu trabajo, que también están pues obviamente perfilados, y encauzarlos a que eso lo logremos. Pero eso nos lleva un esfuerzo alto a las organizaciones, porque entonces también hay que hacer la veeduría y el control social, ¿cierto? Claro. Bien, vamos a hacer nuevamente una pausa y vamos a volver ya como con un último bloque que yo no sé ustedes cómo lo van a abordar, yo estoy más preocupada, que son los retos, porque con la cantidad de cosas que ustedes han dicho, necesitamos entonces, de cara a la actualización del POT, pensar de qué manera vamos a abordar los retos que todavía nos quedan con relación a la ruralidad. Ya volvemos. Cada acción tiene su reacción. En La Esquina Radio contamos todo lo que ocurre cuando haces algo bueno por tu ciudad. Cuéntanos, ¿qué es eso bueno que haces por Medellín? 305-305-1745. La Esquina Radio. Bueno, seguimos en nuestro programa hablando sobre el POT y la ruralidad, y en este último bloque entonces yo les decía ahorita que estaba preocupada porque de todas las cosas que ustedes han dicho, pues hay unos asuntos que me llaman la atención y que no sé entonces cómo, pues cuáles son los retos que nos queda como ciudad para en serio pensarnos la ruralidad. A mí me llama mucho la atención lo que han venido mencionando sobre que tenemos un campesinado adulto, que era recientemente lo que nos decías, también ese desplazamiento del campesinado para dónde se nos están yendo, para la ciudad, eso también es un fenómeno que está pasando con ese campesinado, el desplazamiento de la fauna, por no mencionar un poco como lo que ustedes han dicho sobre la escasez de los recursos que son irreemplazables en este momento, como el agua, como la tierra, y que se nos está pues como agotando con esa cantidad de población que va llegando a los territorios de manera acelerada y sin planeación. Y una última cosa que tiene que ver justamente con la institucionalidad, y es un poco como el abandono, la falta de eficiencia, y nos encontramos entonces frente a la revisión y actualización del POT. ¿Qué podemos hacer? O sea, ustedes ya han mencionado como todas las problemáticas que tenemos en términos de retos. ¿Cuáles son esas propuestas o lo que se están pensando desde los movimientos y las organizaciones en las que ustedes están para que afrontemos estas problemáticas? Felipe, tú estabas ahorita que te hablabas. Sí, no, pues a ver, respecto a esas problemáticas es también, digamos, empezar como a reconocer el verdadero campesinado, es decir, primero hay que preguntarse entonces quiénes están sembrando, quieren sembrar y cómo lo están haciendo, y también digamos esa población joven, porque entonces es como a esa población a la que hay que dejarle esa herencia campesina. Entonces comentaba, por ejemplo, que es preocupante que en el presupuesto participativo, en los programas del presupuesto participativo, entre los 13 que se sacaron hace poco, se mencionaba, por ejemplo, ampliación del espacio público, se mencionaban, por ejemplo, programas pues para el adulto mayor y demás, pero no había programas dirigidos para el campesinado. En el presupuesto participativo, digamos, en esos 13 proyectos explícitos, lo cual de hecho uno, pues, o sea, es paradójico entendiendo que es que estamos en una zona rural que se concibe como también una zona de producción para la ciudad, una zona de producción agrícola para la ciudad. Entonces, hay que empezar también, además de revisar ese modelo institucional, el modelo de ocupación, porque entonces hay que revisar respecto al POT y al modelo de ocupación que se está destinando, por ejemplo, para conservación, para producción y también, por ejemplo, para zonas de habitabilidad. Por ejemplo, voy a mencionar a la zona de Santa Elena que colinda con Guarne, son zonas de, digamos, reserva forestal
esto pues lo determinó Cornari, pero a veces llega a ser incluso curioso la cantidad de área que se destina, por ejemplo, para vivienda campestre. Entonces, cuando vos destinas tanta área para vivienda campestre y estás, por ejemplo, ignorando las UAF, esas unidades de producción, digamos, agrícola familiar, ¿qué es lo que está pasando entonces con el campesinado? O sea, ¿qué se está haciendo desde la institucionalidad para que ese campesinado realmente pueda producir y subsistir de ello? Hay un término bastante, pues, movido, que es la siembra de casas, porque entonces al campesino ya no le da para subsistir a partir de lo que está cosechando y sembrando. Entonces, ¿qué hago? Alimento. Por supuesto, cojo mi lote pro indiviso y venda. Claro. Y eso empieza a cambiar esas dinámicas sociales. Claro, se empiezan a dar, por ejemplo, mercados campesinos que existen y lo hemos visto, pero no son suficientes para, pues, digamos, subsanar, digamos, la herida que está la ruralidad. Bueno, un reto es cómo logramos converger de manera todos esos habitantes que estamos en esos territorios, porque también entonces hablamos de Altavista, de San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal, en unas dinámicas de un crecimiento alto. Y a mí, algo que yo nombro que mi mamá también lo recuerda con añoranza, es cómo se ha perdido esa cercanía, esas relaciones, porque el que llega a la ciudad se quiere encerrar. Entonces, claro, llegamos con nuestra práctica individualista. Exacto. Y yo también comprendo, digamos, que esa dinámica en el hecho que a veces hay vecinos que también se pasan, digamos, del respeto, ¿cierto? Pero primero eso, antes, o sea, en los territorios rurales ya no se ve, no vemos en la montaña el vecino y lo saludamos a lo lejos, sino que hay espacios, sectores, algunas veredas donde ya hay un urbanismo tan alto que hablamos de barrios. Entonces, lástima que no están las otras compañeras de los otros corregimientos y por eso estamos haciendo más referencia de Santa Elena, donde tenemos pues apropiación del territorio. Entonces hablamos de Caraquitas, por ejemplo, un barrio de Santa Elena, barrio vereda, un barrio dentro de una vereda, que es así. Y por el lado, sobre todo pues por el lado de Barro Blanco, de Piedra Gorda, bueno, hay muchos espacios que están muy, muy habitados, pero en temas de retos es cómo logramos tener convivencia con los que ya estamos, porque más que aferrarnos a los que son, que ahorita hablas de nativo y que yo ahorita a veces digo pues oriunda, para no levantar heridas, digamos, que con ese término, porque también está el otro término, que lo vamos a decir aquí públicamente y que se nombra, que son los finqueros, ¿cierto? Entonces está como esa división, la búsqueda es poder acercarnos y construir conjuntamente, porque somos dueños de esa tierra, no podemos autodiscriminarnos entre nosotros. Y cuando empiezan esos discursos que se van llevando al odio, eso hay que pararlo, porque o sea, no tiene lógica. Cuando en algún momento vamos a necesitar del otro, ¿cierto? O cuando el otro está haciendo un ejercicio comercial que provee recursos para otros que no los tienen, ¿cierto? Entonces ahí ese es como el llamado, porque si es complejo cuando nos estamos segregando en un lugar que debemos es proteger, porque ahí también vamos a resolver un montón de problemáticas, como el manejo de los residuos, como el derecho a tener esas oportunidades a unas ofertas y unos recursos que están para todos y todas, y no solo pues para los nativos, como los nombramos pues en Santa Elena. Entonces, ese es uno de los grandes retos. Así lograríamos tener organizaciones más fuertes, participación más activa, crítica, y poder recoger las voces para esa planeación. Pero si yo me ausento, me distraigo, me distancio del proceso porque yo no sé, o porque el otro sabe más, o porque yo ya tengo todo resuelto en mi vida, estoy dejando que los demás decidan, y tarde que temprano esa problemática te va a tocar la puerta de tu casa.
Vamos a escuchar un segundito a Marcela para que no se le quede a ella nada en punta y si nos da tiempito volvemos. Dale. Claro. Bueno, yo creería que, para no alargarme mucho, que precisamente uno de los principales retos es que la ciudad reconozca que todo eso que acabamos de denunciar, que dijo Cristina muy claramente, esa dificultad para que la comunidad campesina participe. De hecho, creemos que la participación campesina en Medellín es nula, ¿cierto? Los espacios, las instancias que hay para ello no garantizan que de verdad la comunidad campesina, las mujeres, los jóvenes campesinos, las jóvenes participen. Entonces, esa nulidad en la participación, esas burocracias, esa falta de recursos para la ruralidad y el campo, que se expresa claramente, solo hay proyectos destinados, los pocos que hay, para asistencia técnica, ¿cierto? Lo otro se resume en lo que puede la institucionalidad desarticuladamente hacer llegar a los territorios, pero no hay, digamos, que un orden sistemático de atención en recursos a la ruralidad, que ese borrado de la población campesina tan violento, ¿cierto? El hecho de que un campesino se dé cuenta de que ya no está en la base de datos de la alcaldía porque no le llegó la boletica de invitación al Día del Campesino, ¿cierto? Ese día es que las personas se dan cuenta que ya no tienen derecho, por ejemplo, a lo mínimo de atención que es asistencia técnica, es muy violento, ¿cierto? Y que todas esas condiciones, entre muchas otras más, las dificultades para el transporte, para la comercialización de productos, todas ellas deberían asumirse como una falla en el reconocimiento de derechos en Medellín, ¿cierto? Eso debería reconocerse y que la ciudad lo asuma. ¿Y cómo lo debe asumir? Precisamente revirtiendo esas situaciones. En Medellín en este momento no hay una política pública que atienda a la ruralidad. Se formuló una política pública en 2009, esa política pública fue a 10 años, se venció en 2019 y paré de contar. En este momento Medellín no tiene una política pública que, por ejemplo, que impulse al distrito rural campesino. Tenemos un distrito rural campesino en plan de ordenamiento territorial, ya está por resolución, hay 2 resoluciones, la primera que fue en 2019, la más reciente que fue en 2022, pero un distrito rural campesino que no tiene recursos, ¿cierto? Si vemos, por ejemplo, el plan agropecuario distrital, destina unos recursos que se supone son para proyectos del Distrito Rural Campesino, pero que siguen siendo los mismos recursos que se han asignado a la ciudad para, exacto, año a año, del impuesto del degüello para asistencia técnica, ¿cierto? Básicamente hay capacitación, asistencia técnica y cosas muy precisas. Entonces, la ciudad debe reconocer eso, debe revertir esas políticas, debe garantizar instrumentos de participación campesina efectivos, donde sea real que las mujeres campesinas participen, que las asociaciones, organizaciones de mujeres ambientales, acueductos comunitarios decidan sobre el territorio. Entonces debe procurarse eso. Y en términos del ordenamiento territorial, yo creo que el gran reto es que el ordenamiento de la ciudad vea a la ruralidad más que una zona disponible para la inmobiliaria y para la expansión urbana, porque ahí está, la ruralidad está ahí como en un sándwich. Por un lado, la expansión, por el otro lado, la conservación, pero esas políticas conservacionistas sin gente que lo que hacen es expulsar a la población, entonces la tienen acorralada. Entonces, un reto muy grande es que el ordenamiento territorial se fije y de verdad ordene la ruralidad, que eso en este momento no existe. Ok. Felipe, tienes 1 minuto. No, para mencionar que lo que han dicho es válido y de hecho me parece bastante valioso el tema del trabajo comunitario. De hecho, hace como 2 meses estuvimos en un proyecto reconociendo casas campesinas, haciéndole levantamientos arquitectónicos y nos dimos cuenta que es que la cocina, por ejemplo, no está al interior de la casa, sino afuera, porque entonces ya se daban prácticas comunitarias donde entonces el vecino pasaba por la tarde, por la mañana, se le entregaba la aguapanela, el chocolate. Entonces yo creo que este es, digamos, como el trabajo comunitario debería ser como la cimentación precisamente para poder desarrollar ese distrito rural campesino. Tengo 10 segundos. Dale. Elisa, ahí recordar lo que mencionaste en la entrada, y es que convocamos a que las personas, las organizaciones de ciudad se apropien también de una voz rural. O sea, que nuestro campesinado, que nuestras gentes, nuestros líderes no estamos logrando representar para lo que representa la ruralidad para toda la ciudad, entonces requerimos que nos apoyen en ello. No, lo último que no quería que se me escapara es que en ese proceso de formulación de políticas para la ruralidad de Medellín no se nos puede pasar. Medellín
no ha aceptado que en este momento hay una reforma constitucional que viene del 2023 y que nos dice que los campesinos y las campesinas son sujetos de especial protección. Entonces, eso también debe estar amparado en la normativa local. Y tiene que empezar a conversar, claramente. Exactamente. Les agradezco mucho, hemos terminado este programa muy en punta, muchas gracias por compartir con nosotros pues todos sus aprendizajes y sus retos y les esperamos en 15 días que vamos a seguir conversando sobre los problemas de la corrupción y cómo afecta esto el ordenamiento territorial y la planeación del territorio. Nos vemos. Gracias.